Hola jóvenes, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el tema viviendo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Seguramente tú ya te has dado cuenta que como hijo de Dios, como cristianos, también tenemos una naturaleza vieja. La Biblia dice que el hombre natural, cuando se refiere al hombre natural, quiere decir el hombre que no conoce de Dios, el hombre que solo tiene una sola naturaleza en su ser, una naturaleza perdida. Ya sabemos por el Evangelio que la palabra de Dios nos declara que todos somos pecadores. Ahora, cuando alguien es salvo, no se le quita el hecho de ser un pecador, solo que ahora tenemos una naturaleza diferente o una naturaleza más, que es la naturaleza o la vida de Cristo, la naturaleza cristiana, por decirlo así. Ahora tenemos la capacidad de vivir en el Espíritu, que esto es una manera completamente diferente a como vive todo el mundo sin Dios. Un mundo sin Dios siempre va a vivir queriendo agradarse a sí mismo o a sus sentidos o a su carne, podemos decirlo así. La carne es la que nos pide a veces ciertas cosas que son pecaminosas, o más bien la que siempre nos pide que hagamos cosas que son pecaminosas. La carne quiere que la satisfagas. Si tienes hambre, pues vas a comer, pero eso es algo natural. Pero hay quienes su carne les pide hacer cosas que van contrarias o que van en contra de la palabra de Dios. Y ahora tenemos una capacidad de vivir en el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Eso tienes que verlo en tu estudio. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado, falso verdadero. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Eso te lo puedo adelantar y eso sí es verdadero. Ahora, al ascender al Padre en el cielo, dice la Biblia que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, mandó el Espíritu Santo, que se llama el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Entonces, lo que nos confirma todo lo que la Biblia dice, quien nos confirma todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo es el Espíritu Santo. Tú sabes en tu corazón que Él vino, que Él es Dios, que lo que la Biblia dice acerca de su venida y de su deidad es cierto. Entonces, ahí vas a contestar cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes. Y después dice, el Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Para usted o para ti, joven, ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces es por el Espíritu Santo que uno nace de nuevo. Ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes, como dice Juan 16, 8 al 9. Pero ¿qué hace en el momento de que alguien acepta a Cristo? Entonces estudia las preguntas y contéstalas como tu tarea. Ahora continuando, dice aquí en 1 Corintios 12, 12 al 13, todos fuimos que por el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo o de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, tienes que analizar esta lección muy bien y tener en cuenta o recordar esto, que ahora nosotros tenemos una naturaleza nueva, diferente. Ya no nomás somos un hombre natural, un hombre perdido o seres perdidos, ¿sí? Sino que ahora tenemos la naturaleza de Dios, algo en nuestro ser que nos habla desde nuestro corazón. La Biblia dice que cuando somos salvos, el Espíritu Santo ahora viene a morar en nuestro ser y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Te adelanto un poquito, según Efesios 1:13, qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio. Y luego dice ahí, más adelantito, luego, ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Entonces, dice aquí un resumen de la obra inicial del Espíritu: convence de pecado, nos hace nacer de nuevo, nos bautiza o nos incluye en el cuerpo de Cristo, nos sella para siempre y ahora vive en nuestro ser. Entonces, estudia lo siguiente, la obra continua del Espíritu Santo, y al final esta porción muy importante que nos dice cómo ser llenos del Espíritu.
Ahora, esto es algo interesante. Al darnos cuenta que hemos pecado, lo confesamos a Dios, debemos confesarlo y no esperemos que se acumule pecado. Además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios nos ofrece. Hay quienes viven consumidos por la culpa y nunca creyendo que Dios les ha perdonado. Ahora, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Confesando, presentándonos a Dios, permite que el Espíritu controle tu vida, sométete a su voluntad. Vea la oración al final de la lección anterior, tú puedes ir allí. Ahora, por fe, también como ser llenos, apropiate de la llenura del Espíritu Santo, o sea, cree que Él te está controlando, pero no lo creas nada más como una manera de autoengañarte, sino tú puedes saber a quién estás siguiendo. Pero aquí hay una frase que yo agregué que no está en el libro original, y esto es muy clave. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por Él. Tú puedes saber esto. Hay quienes son controlados por diversas cosas. Hay quienes son controlados por su ira. Hay quienes son controlados por su coraje, pues. Hay quienes son controlados por la vanidad. Hay quienes son controlados por el deseo de aceptación. En cuanto a esto de vanidad, ¿cuántas veces un joven, una señorita, se la llevan frente del espejo queriendo nada más verse bien y creyendo que eso les va a dar verdadera seguridad en en toda su vida? Entonces, ¿a quién así los controla la vanidad? Ese fue el pecado que cometió el diablo al principio, hasta que dice la Biblia cuando se halló vanidad u orgullo en él. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por él. Ahora hay un pasaje donde dice que hay quienes son controlados por el alcohol. Creo que tú has escuchado esto, como hay gente que hace cada barbaridad, cada tipo de cosas sin sentido, porque son controlados por el alcohol, que no lo hubieran hecho si estuvieran sobrios. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay quienes, repito, entonces son controlados por el alcohol, se llenan de alcohol y este, de alguna manera, en su organismo, pues hace que ya no puedan ni pensar correctamente y dicen cosas sin sentido, hacen cosas sin sentido, ¿sí? Bueno, pues dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y así como el alcohol puede controlar a alguien, nosotros debemos buscar que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Ahora, esta lección de este día, te lo adelanto, es para 2 semanas. Por favor, toma esta tarea para 2 semanas. La primera es esto de la llenura del Espíritu y en la segunda semana, que sería de el 3 al 9 de octubre, vas a estudiar este tema de la palabra de Dios, o que aquí dice Dios me habla, ¿sí? Entonces, tienes que estudiar este tema acerca de la Biblia, de la importancia de la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Ahora, aquí se usa una palabra que, que es la palabra inspirada. Ahora, en el idioma original, la palabra inspirado, joven, es muy interesante. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, la palabra inspirado es la palabra griega theopneustos, que literalmente significa exhalada por Dios. Cuando tú hablas, puedes poner tu mano enfrente de tu boca y sale una especie de vapor o de aire. Bueno, pues esa es la idea de que la palabra de Dios es ese vapor o ese aire que sale de la boca de Dios, que podemos decir que es exhalada por Dios. Cuando tú dices, cuando estás en educación física, te dice, inhala y exhala, suelta el aire. Bueno, pues la palabra de Dios es ese aire que sale cuando Dios habla. Entonces no es cualquier cosa y dice que es útil para enseñar, que significa que te dice lo que no sabes. Luego dice útil para redarguir, te dice en que estás mal. Y luego dice útil para corregir.
La palabra de Dios también te dice cómo puedes cambiar eso que ya sabes que estás mal. Y por último dice útil para instruir en justicia, o lo que sería, o lo que es lo mismo, que es útil para ayudarte a estar bien o mantenerte bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien no lee la Biblia? Pues sencillamente, pues ya no sabes, ya no aprendes, ya no te das cuenta en que estás mal, ya no te das cuenta o no te puedes informar cómo cambiar y tampoco te puedes informar cómo permanecer bien. Entonces, la palabra de Dios es un libro único, joven, de verdad. Te voy a poner ahí un video para que lo puedas ver acerca de la palabra de Dios. Y no es cualquier libro, es un libro único, es un libro unido. Aunque fue escrito por más de 40 autores en un periodo de casi 1000 años, la Biblia mantiene un mensaje único. Y podemos decir que ese mensaje es la redención de la humanidad por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15 ya se habla acerca de que iba a venir un Salvador. Entonces tú puedes tener eso por seguro, que la Biblia es un libro único que ha pasado la prueba del tiempo. Y dice aquí, en cuanto al propósito de la Biblia te alimenta espiritualmente. Muchos, tú sabes, cuando un niño o un bebé no come bien, anda anémico, débil, bueno, pues si tú no comes la palabra de Dios, por decirlo así, tú vas a estar débil o anémico espiritualmente. La Biblia te guía en la vida, en tu vida diaria al cristiano. Ahí se saltó un poquito, permíteme. La Biblia te ayuda, te guía para tu vida diaria, ¿sí? Ahora, la Biblia es autoridad, sin duda, te ayuda a no pecar, por supuesto, estudia ese versículo del Salmo 119:11 y te ayuda a crecer. Una pregunta, ¿te cuesta tener fe a veces? Bueno, mucho es o tiene que ver porque no has leído la palabra de Dios. Y su contenido, dice, es una colección de 66 libros dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, en total 66. ¿Y cómo sacar provecho de la Biblia? Ahí dice unos consejos, pero te quiero compartir también lo que algunos han llamado la mano y la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Dice ahí el dedo chiquito o meñique, escuchar, luego el anular, leer, el dedo medio, estudiar, el índice, memorizar y el pulgar, meditarla. Tienes que escuchar la Biblia, ¿sí? Ve a tu iglesia para escuchar predicación. Ahora, tienes que leerla tú mismo. Toma tiempo, esfuérzate. Sí, así como apartas tiempo para jugar videojuegos, pues también aparta un tiempo para leer la Biblia. Yo te aconsejo 2 a 4 capítulos diarios que puedes leer. Ahora también estúdiala, ¿sí? Memorízala sin duda, pero alguien dijo, medítala. Y eso es el dedo pulgar. Tú puedes sujetar algo con el pulgar y tu dedo meñique, con el pulgar y tu dedo anular, con el pulgar y tu dedo medio, y con el pulgar. Eso es más difícil, pero se puede no tanto, con el dedo índice. O lo que quiero decir es que si no la meditas, no sirve a veces escucharla, leerla, estudiarla y meditarla, perdón, y memorizarla. Debes de meditar la palabra de Dios y al final, por supuesto, aplicarla. ¿Qué debes de hacer con la Biblia? Ahí está un buen método para saber qué debes de hacer con la Biblia. Escúchala, léela, estúdiala, memorízala y medítala. Dios te bendiga, joven. Espero que esto te haya sido de bendición. Esta tarea, repito, este tema es para 2 semanas. Por favor, toma tiempo la primera semana acerca de la llenura del Espíritu o de ser controlados por el Espíritu y el segundo tema, la segunda semana, el segundo tema de la palabra de Dios. Dios te bendiga.